El hijo del millonario reprobó todos los exámenes y fue la hija de la empleada doméstica, no un maestro, no su padre, quien le mostró la única verdad que finalmente podría salvarlo. En los rincones más ricos de Polanco, los privilegios se miden en jets privados, haciendas del tamaño de reinos y futuros escritos antes de que un niño pueda siquiera caminar. Caleb Montgomery tenía todo eso, todo excepto propósito. A los 17 años, el heredero de un imperio de $1,000 millones estaba reprobando todas las materias, alejándose más hacia la apatía con cada día que pasaba. Los maestros se rindieron. La paciencia de su padre se agotó, y el mismo Caleb parecía destinado a colapsar bajo el peso de su propia indiferencia. Pero entonces, en el silencio de una vasta biblioteca, se topó con alguien a quien el mundo nunca notaría. La hija de la empleada doméstica. Una niña sin nada excepto un secreto que podría cambiarlo todo. Un secreto que Caleb estaba a punto de necesitar más de lo que podía imaginar. Se estaba ahogando en un mar de oro, y nadie podía verlo hundirse. Su nombre era Caleb Montgomery, y el mundo le pertenecía. Pero lo único que no podía comprar era lo único que más necesitaba. Una razón para importarle algo. El sol matutino se derramaba sobre los jardines perfectamente cuidados de la hacienda Montgomery. Un reino extenso de setos recortados y fuentes de piedra anidado en las verdes colinas de las lomas de Chapultepec. La luz se filtraba a través de los ventanales del piso al techo del comedor principal, brillando sobre la platería pulida y las copas de cristal que nunca se usaban, pero siempre estaban listas. En la cabecera de una mesa de caoba lo suficientemente larga para albergar una cena de estado, Caleb Montgomery, de 17 años, picoteaba sus huevos benedictinos. Habían sido preparados por un chef que una vez trabajó para un restaurante de 3 estrellas Michelin en París. La salsa holandesa era perfecta. El muffin inglés estaba tostado a una precisión delicada y crujiente. Caleb no sentía nada. Miraba por la ventana, más allá de la piscina de tamaño olímpico y el garaje de 10 autos que albergaba la colección de automóviles vintage de su padre. Su propio auto, un deportivo azul medianoche que había recibido para su cumpleaños número 16, estaba estacionado cerca del frente. Ni siquiera se había molestado en aprender el nombre del modelo. Era solo una cosa, otro objeto caro en una vida llena de ellos. Como el reloj de diseñador en su muñeca, o el jet privado que lo llevaba a Aspen para viajes de esquí que no disfrutaba. Todos eran simplemente parte de la escenografía para una vida que se sentía como de alguien más. Al otro lado de la vasta extensión de madera pulida, su padre, Harrison Montgomery, se sentaba con una tableta apoyada frente a él. Harrison era un hombre tallado en ambición y éxito. Su presencia llenaba la habitación, fría e inmensa como una estatua de mármol. Sus ojos, un gris agudo y penetrante, saltaban entre las cifras del mercado de valores. No había levantado la vista ni una sola vez desde que se sentó. No necesitaba hacerlo. Ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre su hijo. La escuela había llamado otra vez ayer. Otra calificación reprobatoria. Caleb, dijo Harrison, su voz calmada y cortante atravesando el silencio. No la alzó. Nunca lo hacía. Su desaprobación era una presión silenciosa y sofocante. Esta vez en historia. ¿Cómo es eso posible? La historia de tu familia está escrita en los libros de texto de este país, y no puedes ni siquiera pasar un examen simple sobre ella. Caleb se encogió de hombros, empujando su plato lejos. Era aburrido. ¿Aburrido?, repitió Harrison, la palabra goteando desdén. Finalmente levantó la vista y su mirada fue como ser atrapado en una tormenta de invierno. Tu tatarabuelo construyó un ferrocarril con sus propias manos. Tu abuelo resistió la Gran Depresión y construyó un imperio de acero de sus cenizas. Yo tomé un pequeño préstamo y lo convertí en una empresa tecnológica global. Nuestra historia es la historia del progreso de esta nación, y tú la encuentras aburrida. Es tu historia, papá, no la mía, murmuró Caleb, hundiéndose más en su silla. Entonces, ¿cuál es tu historia, Caleb?, preguntó Harrison, inclinándose hacia adelante. La pregunta quedó colgando en el aire, pesada y sin respuesta. Hasta ahora es un relato de fracaso académico y pereza épica. Tienes acceso a los mejores tutores del mundo. 3 de ellos han renunciado solo este año. Todos dijeron lo mismo. No es que no puedas aprender, es que no quieres. Caleb apretó la mandíbula. Recordaba al último tutor, un hombre nervioso de Yale con un doctorado en literatura. Caleb había pasado toda la sesión navegando en su teléfono.
sonriendo burlonamente cuando el hombre trataba de explicar el simbolismo en un poema. El hombre había empacado su portafolios y se había ido sin decir palabra. ¿Por qué debería intentar Caleb? ¿Cuál era el punto? Su futuro ya estaba escrito para él. Heredaría la fortuna Montgomery. Se haría cargo de la empresa. Un promedio de preparatoria era una nota al pie en una historia ya terminada. No necesito la escuela, dijo Caleb, la arrogancia en su voz un escudo delgado para el vacío que sentía. Simplemente contrataré gente que fue a la escuela. El rostro de Harrison se endureció. Esa es la cosa más patética que he escuchado jamás. Eres una profunda decepción, Caleb. No para el nombre de la familia, para ti mismo. Simplemente no lo sabes todavía. Dobló su tableta, se puso de pie y ajustó su corbata. Su traje estaba perfectamente confeccionado. Su postura inquebrantable. Vuelo a Tokio, regreso el jueves. Trata de no incendiar la casa con tu absoluta falta de ambición. Salió de la habitación sin otra mirada. El silencio que dejó atrás era más fuerte que cualquier discusión. Caleb se quedó allí solo en la mesa gigante. La comida perfecta enfriándose en su plato. Era un príncipe en un palacio, pero todo lo que sentía era la piedra fría de su prisión. Más tarde ese día, se arrastró por los pasillos de mármol de la Academia Preparatoria Northwood, una escuela tan exclusiva que la colegiatura era un error de redondeo para la mayoría de los padres. El escudo de la escuela estaba grabado en todo. Un águila dorada sosteniendo un libro, un símbolo de sabiduría y poder. Para Caleb era una broma. Su admisión no había involucrado una entrevista o un examen de entrada. Había involucrado la construcción de un nuevo ala de ciencias financiada por la Fundación Montgomery. Era conocido allí por dos cosas: su apellido y sus fracasos espectaculares. Entró a su clase de física avanzada 10 minutos tarde. El maestro, el señor Gable, se detuvo a mitad de oración. «Qué amable de tu parte acompañarnos, señor Montgomery». Caleb sonrió burlonamente y se deslizó hacia su asiento en la parte de atrás. Ignoró los susurros y las miradas. Algunos eran envidiosos, otros despreciativos. Ya no podía distinguir la diferencia y no le importaba. Sacó su teléfono. La lección era sobre astrofísica teórica, el nacimiento de las estrellas. El señor Gable hablaba con pasión sobre nebulosas y fusión, sobre el polvo cósmico que formaba planetas y personas. Caleb miró la pantalla de su teléfono, viendo un video de un gato cayéndose de una mesa. Se sentía más real. Reprobó el examen sorpresa al final de la clase. Ni siquiera trató de responder las preguntas. Solo dibujó un signo de peso en el papel y lo entregó. El señor Gable lo miró. Su rostro una mezcla de lástima y frustración, y no dijo nada. ¿Qué había que decir? El día terminó con una reunión en la oficina del consejero estudiantil. La señora Albright era una mujer amable con ojos cansados que siempre olía vagamente a lavanda. Había estado tratando de llegar a Caleb durante 2 años. «Caleb», comenzó, doblando sus manos sobre su escritorio. Su expediente estaba abierto frente a ella. Era grueso con reportes de exámenes reprobados, tareas perdidas y notas disciplinarias por su actitud despectiva. Estamos en un punto crítico. Tu promedio ahora está por debajo del requisito mínimo para siquiera graduarte. Estadísticamente estás en el 1% inferior de tu clase. Las estadísticas son para gente que tiene que intentar, dijo, recostándose en su silla. La sonrisa gentil de la señora Albright vaciló. Tu padre es un gran hombre. Es un pilar de esta comunidad. ¿No quieres hacerlo sentir orgulloso? Mi padre respeta precios de acciones y márgenes de ganancia, no boletas de calificaciones. ¿Y qué respetas tú, Caleb?, preguntó, su voz suave. La pregunta lo tomó desprevenido. Abrió la boca para dar una respuesta inteligente y sarcástica, pero no salió nada. No respetaba nada. No creía en nada. Era un eco hueco de un hombre poderoso. El silencio se extendió y por primera vez ese día apareció una grieta en su armadura. Sintió un pavor frío trepar por su columna vertebral. Ella lo vio en sus ojos. «No es demasiado tarde», dijo, su voz llena de una esperanza desesperada. «Podemos encontrar una manera. Solo necesitamos encontrar qué te motiva». Pero Caleb no sabía qué era eso. Dejó su oficina y salió por la entrada principal de la escuela, sintiendo el peso de 100 pares de ojos sobre él.
Se subió a su auto caro y manejó, no a casa, sino hacia la costa. Se estacionó junto al océano y observó las olas estrellarse contra la orilla. Cada ola se alzaba con poder inmenso solo para colapsar en espuma y desaparecer. Era la historia de su vida, llena de potencial, terminando en nada. De vuelta en la hacienda esa noche, la casa estaba silenciosa y vacía. Su padre estaba a medio mundo de distancia. Los chefs y el personal se movían como fantasmas, su presencia sentida pero rara vez vista. Caleb vagó hacia la gran biblioteca. Una habitación de 2 pisos con estantes altísimos de libros encuadernados en cuero que nadie leía jamás. Pasó su mano a lo largo de sus lomos. Shakespeare, Tolstoy, Faulkner. Eran solo decoraciones, como las armaduras en el pasillo o las pinturas invaluables en las paredes. Escuchó un suave tarareo desde el rincón lejano de la habitación. Escondida en un pequeño nicho cerca de la chimenea había una niña joven. No podía tener más de 11 años, con cabello rubio brillante recogido en una coleta simple. Estaba sentada en el piso rodeada de una pila de libros, no los decorativos de los estantes, sino libros de bolsillo gastados de la biblioteca local. Estaba limpiando meticulosamente los zócalos, pero sus ojos estaban fijos en un libro abierto apoyado contra la pata de una silla. Caleb la reconoció vagamente. Era la hija de la empleada doméstica, la niña de Susan. Susan Thompson era una mujer silenciosa y trabajadora que había estado limpiando la mansión Montgomery durante el último año. A menudo traía a su hija con ella después de la escuela, diciéndole que se quedara en una habitación y hiciera su tarea silenciosamente. La niña, cuyo nombre no conocía, siempre era silenciosa e invisible, hasta ahora. La observó por un momento, sin ser visto. Estaba completamente absorta. Su ceño estaba fruncido en concentración. Se acercó más, curioso por ver qué libro podría captar la atención de una niña de 11 años tan ferozmente. Esperaba una novela de fantasía o un cuento infantil. Estiró el cuello y leyó el título. Meditaciones de Marco Aurelio. Caleb se congeló. Le habían asignado leer ese libro en su clase de filosofía. Lo había encontrado denso e imposible. Se había rendido después de 2 páginas y le había pagado a otro estudiante para que escribiera un resumen. Y aquí estaba esta niñita, la hija de la empleada doméstica, leyéndolo como si fuera la cosa más natural del mundo. Debe haber percibido que él estaba parado allí porque levantó la vista. Sus ojos eran de un azul inteligente sorprendente. No había miedo en ellos. No había asombro por su presencia, solo una curiosidad calmada y constante. «Hola», dijo, su voz suave pero clara. Caleb se sintió extrañamente nervioso. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Un libro», respondió simplemente. Lo levantó. «Es sobre cómo ser una buena persona, incluso cuando las cosas son difíciles», lo dijo tan claramente sin ninguna pretensión. Él sintió una punzada repentina y aguda de vergüenza. Él, que tenía todo, se quejaba de que la vida era aburrida. Ella, que tenía tan poco, estaba leyendo un libro sobre encontrar fuerza en las dificultades. «¿No es un poco avanzado para ti?», preguntó, las palabras sonando condescendientes incluso para sus propios oídos. Ella inclinó la cabeza. «Las palabras son solo palabras. Las ideas son lo que importa, y las ideas no tienen límite de edad». Lo miró de arriba abajo, una expresión pensativa en su rostro. «Mi bisabuelo solía decir eso. Decía que la mayoría de la gente espera hasta ser vieja para volverse sabia, pero para entonces están demasiado cansados para usarla». Caleb no supo qué decir. Miró de sus ojos azules claros al libro de filosofía antigua y sintió que se abría un abismo entre su mundo y el de ella. Él era quien iba a la preparatoria de élite. Él era quien tenía los tutores privados. Pero en ese momento se sintió como la persona más ignorante de la habitación. «¿Quién era tu bisabuelo?», preguntó. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Era un soldado, un sargento. Luchó en una guerra hace mucho tiempo. Decía que aprendió más sobre la vida en una trinchera lodosa que lo que la mayoría de la gente aprende en una universidad». Cuidadosamente puso un marcador en su libro y lo cerró. Decía que el secreto más importante del mundo no es una pieza de información, es una forma de ver. Se puso de pie, recogió su trapo de limpieza y volvió a limpiar los zócalos. Estaba tarareando suavemente otra vez.
dejando a Caleb parado allí en el medio de la gran biblioteca, sintiéndose más perdido que nunca. Una forma de ver. ¿Qué significaba eso siquiera? Estaba rodeado de arte invaluable, de vistas impresionantes del océano, de cada cosa hermosa que el dinero podía comprar. Lo veía todo. Pero mientras miraba a la niñita haciendo cuidadosamente su trabajo, el libro antiguo descansando a su lado, tuvo la sensación inquietante de que él era quien estaba verdaderamente ciego. Los días que siguieron fueron una neblina de la misma rutina sofocante. El breve y extraño encuentro de Caleb con la hija de la empleada doméstica. Había aprendido que su nombre era Clara. Se desvaneció en el fondo de su mente, un sueño peculiar que no podía sacudirse completamente. Trató de olvidar sus ojos azules constantes y la idea ridícula de una niña de 11 años leyendo filosofía romana. Volvió a su vida de indiferencia calculada, pero algo había cambiado. La armadura de su arrogancia se sentía más delgada, las púas de su sarcasmo menos afiladas. Comenzó a notar las grietas en su propio mundo perfecto. En su clase de economía, el maestro discutía la volatilidad del mercado. Por un momento fugaz, Caleb quiso levantar la mano y hacer una pregunta real, algo que su padre pudiera encontrar interesante. Pero las palabras no se formaron. Se dio cuenta con una sacudida de que ni siquiera sabía qué preguntar. Había pasado tanto tiempo desconectándose de todo que había olvidado cómo conectarse. El momento pasó y se hundió de nuevo en su silla, la nube familiar de apatía asentándose sobre él una vez más. Sus amigos, una manada de adolescentes ricos y aburridos que orbitaban alrededor de él por su nombre, acorralaron a un estudiante menor en el pasillo. Tiraron los libros del chico de sus manos, riéndose mientras los papeles se esparcían por el suelo. Usualmente Caleb se habría unido con una sonrisa perezosa. Hoy, observó desde la distancia y sintió un nudo apretarse en su estómago. Vio el rubor de vergüenza en el rostro del chico menor, la manera desesperada en que recogía sus cosas, tratando de volverse invisible. Por primera vez, Caleb no vio una broma. Vio crueldad. Se dio la vuelta y se alejó, el sonido de la risa de sus amigos sintiéndose hueco y feo. Comenzó a notar más a Clara May, no porque la estuviera buscando, sino porque su mundo se había vuelto tan silencioso y vacío que los pequeños detalles comenzaron a destacar. La vio una tarde desde la ventana de la biblioteca, sentada en los extensos jardines con el jardinero jefe de la hacienda, un hombre viejo y curtido llamado señor Henderson. No solo estaba sentada, estaba señalando varias plantas, y el señor Henderson asentía, una expresión de genuina sorpresa y respeto en su rostro. Caleb la vio tocar la hoja de un rosal con un dedo gentil y conocedor, como si entendiera sus secretos. Otra noche encontró un juego de ajedrez a medio terminar instalado en una pequeña mesa en el cuarto del sol. Sabía que su padre a veces jugaba contra un programa de computadora. Caleb había tratado de aprender una vez, pero lo encontró tedioso. Estudió el tablero. Las piezas negras estaban en una posición aparentemente imposible, acorraladas y al borde de la derrota. No vio salida alguna. La mañana siguiente, cuando pasó por la mesa, vio que un solo peón negro había sido movido. El movimiento era tan simple, tan inesperado que cambió completamente la dinámica del juego. Abrió una línea brillante e imprevista de ataque. Sabía con una certeza que lo inquietaba que había sido ella. Harrison Montgomery regresó de Tokio el jueves por la noche, barriendo hacia la casa como un frente de tormenta. Estaba de mal humor. El trato había sido complicado. Encontró a Caleb en la sala de medios mirando en blanco una película que no estaba viendo. Harrison no dijo hola. Simplemente dejó caer un sobre manila grueso en la mesa de centro frente a su hijo. «De Northwood», dijo Harrison, su voz peligrosamente baja. «Un reporte comprensivo sobre tu posición académica, tu asistencia y tu actitud. Parece que has logrado establecer un nuevo récord de bajo rendimiento». Caleb no miró el sobre. «Te dije que no me importa la escuela». «Eso es obvio», espetó Harrison. «Pero te va a importar esto». Sacó un teléfono negro y elegante de su bolsillo, el teléfono de Caleb, y lo puso en la mesa. Junto a él, dejó caer la cartera de Caleb, gruesa con tarjetas de crédito. Finalmente, tiró un set de llaves de auto sobre la pila. Aterrizaron con un estruendo metálico que hizo eco en la habitación silenciosa. «¿Qué es esto?», preguntó Caleb, una sensación de pavor reptando sobre él. «Este es el final de la línea, Caleb. El viaje gratis se acabó».
No más teléfono, no más fondos ilimitados y no más auto. Son privilegios y has probado con certeza espectacular que no te has ganado ninguno de ellos. Caleb miró la pila de su vida confiscada. Un temblor de pánico lo atravesó. No puedes hacer eso. ¿Cómo se supone que vaya a la escuela? De la misma manera que miles de otros estudiantes lo hacen. El autobús escolar se detiene al final de nuestro camino a las 6:45 de la mañana. Te sugiero que no llegues tarde. ¿El autobús? Se ahogó Caleb con la palabra. Era impensable. Un Montgomery tomando el autobús escolar. Era suicidio social. Todos me van a ver. Bien, dijo Harrison, sus ojos como trozos de hielo. Que te vean. Que vean que el nombre Montgomery no es un escudo para el fracaso. Quizás una dosis de humillación pública es la única lección que finalmente va a atravesar tu cráneo grueso. ¿Quieres actuar como si no tuvieras nada? Bien, ahora no tienes nada. Harrison se dio la vuelta y se fue, la finalidad de su decisión colgando en el aire. Caleb se quedó mirando las llaves de su auto, la puerta a su libertad, ahora completamente inútiles. Sentía como si no pudiera respirar. Su padre no solo había tomado sus cosas, había tomado su identidad. Sin el auto, el dinero, el estatus, ¿quién era él? No era nadie, solo un estudiante reprobado que tenía que tomar el autobús. La mañana siguiente fue una pesadilla. Se despertó antes del amanecer, la casa oscura y silenciosa. Se vistió con la ropa más sencilla que tenía y caminó media milla por el sendero privado serpenteante hasta el camino principal. El aire estaba frío y el cielo era un gris sombrío e implacable. Se paró al lado del camino, las manos metidas en los bolsillos, sintiéndose expuesto y avergonzado. Cuando el gran autobús amarillo se detuvo pesadamente, sus puertas silbando al abrirse, sintió 100 pares de ojos sobre él. Subió los escalones evitando el contacto visual y se deslizó hacia un asiento vacío en la parte de atrás. El vinilo gastado estaba agrietado y frío. El autobús olía a vapores de diésel y chicle rancio. Fueron los 20 minutos más largos de su vida. Esta se convirtió en su nueva realidad. Sus amigos en la escuela se burlaron de él sin piedad. Kyle Jennings, un chico cuyo padre era rival de Harrison, fue particularmente vicioso. «Miren todos», gritó Kyle a través de la cafetería. «Montgomery finalmente se está rebajando con el resto de nosotros». «¿Cómo está el viaje en autobús, Caleb? ¿Se te ensució tu traje de diseñador?» Caleb solo apretaba los puños y se alejaba, la respuesta airada muriendo en su lengua. ¿Qué podía decir? Era verdad. Era una broma. Despojado de su teléfono y su auto, sus noches se convirtieron en largos tramos vacíos de tiempo. No podía escapar hacia una pantalla o manejar lejos de sus problemas. Estaba atrapado en la casa enorme y silenciosa con nada más que sus propios pensamientos como compañía. Y fue en este silencio forzado que comenzó a ver verdaderamente a Clara May. La encontró una tarde en la cocina ayudando a su madre a pulir la plata. Susan Thompson era una mujer de pocas palabras con un rostro cansado pero amable. Se movía con una eficiencia silenciosa, pero Caleb podía ver la preocupación grabada alrededor de sus ojos. Su trabajo, su vida era precaria. Observó mientras Clara May tomaba un tenedor manchado y trabajaba en él con un trapo suave. No solo lo estaba limpiando, lo estaba estudiando. ¿Por qué algunos puntos se vuelven más oscuros que otros?, le preguntó a su madre suavemente. Es solo deslustre, cariño. Del aire, respondió Susan, su enfoque en su propio trabajo. Pero no es igual en todas partes, insistió Clara May sosteniéndolo hacia la luz. Está más oscuro en las partes pequeñas talladas porque el aire se queda atrapado allí más tiempo. Es como un rencor. Si no limpias los lugares pequeños y ocultos, ahí es donde se asienta la amargura. Caleb se quedó parado en la entrada, aturdido por la observación simple y profunda. Había mirado cubiertos miles de veces y solo había visto tenedores y cucharas. Ella lo miró y vio una lección sobre la naturaleza humana. Su desesperación finalmente superó su orgullo. Necesitaba ayuda, y los tutores, los consejeros y su propio padre habían fallado todos. Esta extraña niña silenciosa con alma vieja era su último recurso. La encontró más tarde esa semana de vuelta en la biblioteca, no leyendo, sino dibujando en un pequeño cuaderno. Se acercó, su corazón latiendo nerviosamente. «Hola», dijo. Ella levantó la vista, su expresión calmada e ilegible. «Hola, Caleb». Tragó pesadamente.
Esa cosa que dijiste sobre tu bisabuelo, sobre una forma de ver. ¿Qué quisiste decir? Ella cerró su cuaderno de dibujo y lo miró, sus ojos azules pareciendo mirar directamente a través de sus defensas. ¿Por qué quieres saber? Porque luchó por las palabras. Porque creo que estoy ciego. Miro todo y no veo nada. Escucho y no oigo. Estoy reprobando todo, no solo la escuela, todo. La confesión salió en un susurro crudo y roto. Era la cosa más honesta que había dicho en años. Clara May estuvo silenciosa por un largo momento, estudiando su rostro. Su madre, Susan, que había estado sacudiendo el polvo cerca, hizo una pausa y miró. Una expresión preocupada en su rostro. Comenzó a moverse hacia ellos para alejar a su hija del chico rico problemático. Pero Clara May levantó una mano, un gesto pequeño y sutil que detuvo a su madre en seco. Volvió toda su atención hacia Caleb. Mi bisabuelo, el sargento Elias Peterson, era un explorador en la guerra, dijo, su voz baja y seria. Su trabajo era ir al territorio enemigo solo y ver cosas que nadie más podía ver. No solo mirar un bosque, sino ver qué ramas estaban rotas, ver qué rocas habían sido movidas, ver la historia de lo que pasó allí. Su vida y las vidas de todos los hombres en su compañía dependían de ello. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Me enseñó que la mayoría de la gente vive toda su vida en la superficie. Ven el auto pero no el motor. Escuchan las palabras pero no el significado detrás de ellas. Esta forma de ver no es un truco. Es sobre prestar atención. Es sobre entender el porqué detrás del qué. ¿Puedes enseñarme?, preguntó Caleb. La pregunta se sintió pesada y trascendental. Haré lo que sea que digas. Su madre miró, su preocupación ahora mezclada con un destello de asombro por la autoridad silenciosa de su hija. Clara May sostuvo su mirada. Puedo mostrarte lo que él me mostró. Pero no es fácil. Será más difícil que cualquier examen que hayas reprobado en la escuela. Hay condiciones. Lo que sea, dijo, desesperado. Primero, dijo, levantando un dedo. Tienes que empezar desde cero. Todo lo que crees que sabes sobre tu escuela, sobre tu padre, sobre ti mismo, olvídalo. Es solo ruido. Levantó un segundo dedo. Segundo, debes hacer exactamente lo que te diga, incluso si parece extraño o sin sentido. Hay una razón para todo. Finalmente lo miró directamente a los ojos. Su expresión más seria de lo que había visto jamás en alguien, mucho menos en una niña. Y tercero, tienes que poner tu orgullo en el bote de basura. Es la cosa más pesada que cargas, y es inútil. Es la pared que has construido entre tú y el mundo. Si no puedes deshacerte de él, nunca verás nada. Caleb la miró. Esta niña de 11 años que hablaba con la sabiduría de un general. Sintió un destello de esperanza, la primera que había sentido en mucho, mucho tiempo. Era una sensación aterradora y emocionante. Tomó una respiración profunda. Está bien, susurró. Lo haré. Ella asintió una vez, un gesto cortante y decisivo. Bien, dijo. Tu primera lección comienza mañana al amanecer en el jardín. No llegues tarde. El sol era apenas un rubor tenue en el horizonte oriental cuando Caleb llegó al jardín la mañana siguiente. Una neblina fresca y húmeda se aferraba al suelo, y el aire estaba quieto y silencioso. Por primera vez en su vida, Caleb estaba despierto antes que el mundo, y se sentía como un país extranjero. Vio a Clara May parada cerca del enorme roble antiguo que dominaba el centro del césped principal de la hacienda. Llevaba overoles simples y sostenía un pequeño frasco de vidrio vacío. No lo saludó. Solo señaló al suelo en la base del árbol. ¿Qué ves?, preguntó. Caleb miró hacia abajo. Vio pasto húmedo con rocío. Vio algunas hojas esparcidas y una mancha de tierra oscura y rica donde las raíces del gran roble atravesaban la superficie. Sintió una oleada de irritación. Se había arrastrado fuera de la cama a esta hora ridícula para esto. Veo pasto y tierra, dijo, su voz plana. Mira otra vez, dijo, su tono paciente pero firme. No solo mires, ¿ves? Suspiró y se agachó, forzándose a mirar fijamente la mancha de tierra. Era solo tierra. Se sentía tonto. Este era un juego estúpido. Estaba a punto de ponerse de pie y decirle que esto era una pérdida de tiempo cuando un movimiento diminuto capturó su ojo. Una hormiga luchando por cargar una migaja de pan que era 3 veces su tamaño.
La observó navegar un paisaje peligroso de guijarros y briznas de pasto. Entonces notó algo más, una pequeña telaraña perfecta tendida entre dos briznas de pasto, brillando con rocío. Una obra de arte que se habría ido tan pronto como el sol subiera más alto. Vio una pequeña flor silvestre morada, no más grande que su uña del pulgar, abriéndose camino hacia arriba a través de una grieta en el suelo. Había caminado pasando este árbol 1000 veces y nunca había notado nada de esto. Se quedó allí por mucho tiempo, solo mirando. Comenzó a ver patrones en la manera en que el musgo crecía en las raíces del roble. Vio la red intrincada de venas en una hoja caída. Vio la manera en que las gotas de rocío actuaban como pequeñas lupas, revelando la textura del pasto debajo de ellas. La mancha de tierra no era solo pasto y tierra. Era un mundo rebosante de lucha, vida y belleza. Finalmente levantó la vista. Clara May lo estaba observando, una pequeña sonrisa conocedora en su rostro. «El mundo está lleno de secretos», dijo suavemente. «Solo tienes que estar lo suficientemente silencioso para escucharlos y lo suficientemente quieto para verlos». Este fue el comienzo de su entrenamiento. Sus lecciones nunca eran sobre libros o hechos, eran sobre percepción. Un día lo llevó a la vasta cocina. El chef principal, un francés temperamental llamado Jean-Pierre, estaba en frenesí, dirigiendo a su personal mientras preparaban para una cena que Harrison estaba organizando esa noche. El aire era una cacofonía de ollas sonando, sartenes chisporroteando y órdenes gritadas. «Cierra los ojos», ordenó Clara May. Caleb obedeció, sintiéndose fuera de lugar y conspicuo. «Está bien, ¿ahora qué?» «Solo escucha», dijo. «Pero no escuches el ruido, escucha la historia. ¿Qué te está diciendo la cocina?» Al principio todo lo que escuchó fue caos, pero se forzó a enfocarse, a separar los sonidos. Escuchó el golpe rítmico de un chef cortando vegetales, el sonido constante y practicado. Escuchó el estruendo nervioso y agudo de un ayudante de cocina más joven dejando caer una cuchara. Escuchó el chisporroteo confiado de un bistec golpeando una sartén caliente y el silbido ansioso de una salsa hirviéndose. Escuchó la voz de Jean-Pierre, aguda y estresada, ladrando una orden seguida por el silencioso y respetuoso «sí, chef» de su equipo. No era solo ruido, era una sinfonía de presión, habilidad, ansiedad y experiencia. Era una historia sobre un equipo trabajando bajo estrés inmenso para crear algo perfecto. Casi podía saborear la tensión en el aire. «Tienen miedo de él», dijo Caleb, sus ojos aún cerrados. «El chef principal lo respetan, pero tienen miedo de cometer un error». «Bien», susurró Clara. «¿Ahora qué más?» Caleb se enfocó otra vez, escuchando más profundo. «Alguien es nuevo», dijo sorprendiéndose a sí mismo. «Sus movimientos son torpes. Dejaron caer algo». Abrió los ojos. Clara May estaba asintiendo. Señaló a un hombre joven en la esquina, limpiando frenéticamente un pequeño derrame, su rostro enrojecido de vergüenza. Caleb nunca se había sentido más conectado al mundo alrededor de él. Había pasado su vida en esta casa, pero nunca había estado verdaderamente en ella. Su lección más difícil llegó una semana después. Clara May lo llevó al estudio de su padre. Era una habitación que Caleb evitaba, un santuario al éxito de Harrison Montgomery. Las paredes estaban cubiertas con premios, fotos de él con líderes mundiales y copias enmarcadas de portadas de revistas que llevaban su rostro. Era una habitación que siempre hacía sentir a Caleb pequeño e inadecuado. «Tu padre llamó a la escuela ayer», dijo Clara May, su voz gentil. «Habló con tu consejera estudiantil. Quiere otro reporte sobre tu progreso». El estómago de Caleb se apretó. «No hay progreso. Mis calificaciones siguen siendo terribles. No he entregado una tarea en un mes. Va a estar furioso». «Tal vez», dijo. «O tal vez solo estás leyendo la portada del libro. Mira alrededor de esta habitación, Caleb». «¿Realmente?» «Mira, ¿qué ves?» Vio lo que siempre veía. Un monumento a un hombre al que nunca podría complacer. «Veo prueba de que soy un fracaso», murmuró. «Ese es tu orgullo hablando», lo corrigió calmadamente. «Tu orgullo es un espejo. Solo te muestra un reflejo de ti mismo. Quiero que mires a través de la ventana. Míralo a él». Lo guió hacia una fotografía grande enmarcada en la pared. Era una foto de un Harrison Montgomery mucho más joven parado frente a un garaje deteriorado. Sostenía un lío de cables y una placa de circuito. Se veía delgado, hambriento y exhausto.
Pero sus ojos ardían con una intensidad que Caleb nunca había visto antes. No había traje a la medida. No había CEO poderoso. Era solo un hombre joven con un sueño. Esta era su primera oficina, dijo Clara May suavemente. Mi mamá dijo que solía trabajar 18 horas al día. Dormía en el piso. Puso cada peso que tenía en esto. Entonces señaló a una foto más pequeña y vieja escondida en un estante de libros. Mostraba a un hombre de rostro severo en overoles parado junto a un niño joven. El niño era Harrison. Sostenía una boleta de calificaciones y miraba hacia arriba a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. Ese era tu abuelo, explicó Clara May. Era un hombre duro. Creía que el éxito era lo único que importaba. Le enseñó a tu padre que el amor y la aprobación tenían que ser ganados. No se daban gratis. Caleb miró las fotos, su corazón latiendo fuerte. Las había visto antes, por supuesto, pero nunca las había visto. Las había visto como capítulos en el gran mito Montgomery. Ahora las veía como piezas de una persona que una vez fue joven y temerosa. Una persona a quien le enseñaron que su valor estaba atado a sus logros. Miró alrededor de la habitación otra vez. Vio los premios no como armas usadas para medir sus propios fracasos, sino como cicatrices de las batallas de su padre. Vio las fotos con presidentes y reyes, no como trofeos, sino como evidencia de una escalada implacable y solitaria hacia la cima. Ya no estaba mirando a un dios en un templo. Estaba mirando la historia de un hombre brillante, ambicioso y profundamente defectuoso que estaba aterrorizado del fracaso, porque el fracaso significaba que no era digno de amor. No te presiona porque esté decepcionado de ti, susurró Clara como si le leyera la mente. Te presiona porque está aterrorizado por ti. No conoce otra manera de mostrarte que le importas. La realización golpeó a Caleb con la fuerza de un golpe físico. Toda la ira y el resentimiento que había guardado por su padre comenzó a disolverse, reemplazado por una empatía dolorosa y adolorida. Su padre no era un tirano. Era un prisionero encerrado en una jaula construida por su propio padre. Y había pasado esa jaula a Caleb. Esa noche, Harrison Montgomery llegó a casa tarde, viéndose cansado y estresado. Pasó junto a Caleb en el pasillo con apenas un asentimiento. El viejo Caleb se habría enojado por el desaire. El nuevo Caleb vio el cansancio profundo en los ojos de su padre y la ligera curvatura en sus hombros. Tomó una respiración profunda, su corazón martillando en su pecho. «Papá». Harrison se detuvo y se dio la vuelta, su expresión impaciente. «¿Qué es, Caleb?» «Tengo una docena de llamadas que hacer». «Yo vi esa foto vieja tuya en el garaje», dijo Caleb, su voz inestable. «Debe haber sido difícil empezar sin nada así». Harrison se quedó desconcertado. Miró a su hijo, sospecha en sus ojos. Estaba esperando el remate sarcástico, la petición de dinero, pero nunca llegó. Solo vio una curiosidad genuina en el rostro de su hijo. Una expresión extraña e ilegible cruzó el rostro de Harrison. Las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron por solo una fracción de segundo. «Lo fue», dijo, su voz áspera pero sin su borde usual. Era un tiempo diferente. Hizo una pausa como si quisiera decir más, pero el hábito de toda una vida era demasiado fuerte. Simplemente asintió cortantemente y continuó por el pasillo hacia su estudio. No fue un gran avance. No fue una conversación de corazón a corazón, pero fue un comienzo. Fue una sola nota limpia en una vida de ruido. Por primera vez, Caleb no había estado hablando con el CEO o el patriarca familiar. Había estado hablando con su padre. Y por primera vez, su padre lo había escuchado. Caleb se quedó parado en el pasillo, una sensación de asombro silencioso lavándolo. No había pasado un examen o ganado una calificación, pero había visto algo. Se había conectado y se sentía más real y más valioso que cualquier cosa que hubiera poseído jamás. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer. Sus calificaciones eran un desastre y su futuro era una pizarra en blanco aterradora. Pero por primera vez, se sintió como si estuviera parado en tierra sólida. El mundo estaba comenzando a enfocarse, un pequeño detalle olvidado a la vez. Todo gracias a la hija de la empleada doméstica que le había mostrado que el secreto no estaba en encontrar las respuestas correctas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas. La transformación de Caleb no fue una explosión dramática repentina, fue un amanecer lento y silencioso.
Las lecciones en el jardín y la cocina comenzaron a filtrarse hacia el resto de su vida, coloreando todo con una nueva capa de significado. Comenzó a tomar el autobús escolar no con una sensación de vergüenza, sino con un sentimiento de observación silenciosa. Notó a la madre cansada de 3 hijos en el asiento del frente, su ceño fruncido con preocupación mientras revisaba un puñado de billetes arrugados. Vio a los 2 muchachos adolescentes en la parte de atrás que siempre actuaban rudos, pero cuya risa nunca llegaba completamente a sus ojos. Comenzó a ver a las personas alrededor de él no como extras en su propia película, sino como los personajes principales de sus propias historias complejas. Esta nueva perspectiva comenzó a reenfocar su visión de la escuela. Entró a su clase de historia, la que su padre tan mordazmente lo había condenado por reprobar, y por primera vez escuchó. El señor Gable estaba dando una conferencia sobre la revolución industrial. Antes, Caleb habría escuchado una recitación seca de fechas, inventos e industrialistas muertos hace mucho tiempo. Ahora escuchó una historia de desesperación e ingenio. Una historia de familias dejando sus granjas por la promesa de una vida mejor, solo para encontrarse atrapados en los engranajes de una nueva máquina implacable. El señor Gable puso una fotografía en el proyector. Mostraba a un grupo de trabajadores de fábrica de rostros sombríos, sus caras manchadas de hollín, sus cuerpos encorvados de agotamiento. Como pueden ver, dijo el señor Gable, las condiciones eran duras, largas horas, pago bajo. Era un tiempo difícil para la clase trabajadora. Desde la parte de atrás del salón, Kyle Jennings resopló. Se ven miserables. Deberían haber conseguido un mejor trabajo. Algunos de sus amigos se rieron disimuladamente. El viejo Caleb habría permanecido silencioso o quizás incluso se habría unido a la burla. El nuevo Caleb sintió una oleada de algo más. No ira, sino una necesidad de corregir la narrativa. Levantó su mano. El señor Gable levantó la vista, su sorpresa tan evidente que era casi cómica. Sí, señor Montgomery. No podían simplemente conseguir un mejor trabajo, dijo Caleb, su voz clara y firme. Toda la clase se volteó a mirarlo. No había mejores trabajos. Miren sus manos. Están ásperas, callosas. Esta gente trabajó con sus manos toda su vida. El hombre en el medio, sus hombros están encorvados. No es solo de un día largo. Es el peso de saber que esto es todo. Esta es toda su vida. Y miren al muchacho de la izquierda. No puede tener más de 12 años. No está mirando la cámara. Está mirando al hombre junto a él. Tal vez es su padre. No solo está viendo a un trabajador cansado. Está viendo su propio futuro. Un silencio aturdido cayó sobre el salón. Kyle Jennings lo miró, su boca abierta. El señor Gable lentamente bajó el puntero láser que sostenía. Estaba mirando a Caleb no como un fracaso, sino como un estudiante. Ese es un análisis excepcionalmente perspicaz, Caleb, dijo el señor Gable, su voz llena de un respeto genuino y asombrado. Gracias. Caleb sintió una calidez extenderse por su pecho. Era una sensación más satisfactoria que cualquier auto nuevo o reloj caro. Era la sensación de ser visto, de ser entendido. Comenzó a aplicar los métodos de Clara May a todo. En literatura dejó de tratar de memorizar simbolismo y comenzó a tratar de entender el dolor del autor, su alegría, su razón para contar la historia. En física, dejó de ver fórmulas en una página y comenzó a ver las leyes elegantes e invisibles que gobiernan el universo, desde la órbita de un planeta hasta el arco de una pelota de béisbol lanzada. Sus calificaciones comenzaron a cambiar, no de la noche a la mañana, sino lenta, constantemente. Una F se convirtió en una D. Una D se convirtió en una C menos. No fue un milagro, fue trabajo duro. Por primera vez en su vida, Caleb estaba intentando. Se quedaba tarde en la biblioteca. Hacía preguntas en clase. Dejó de ser un espectador en su propia educación y comenzó a ser un participante. Su padre lo notó, por supuesto. Harrison Montgomery notaba todo. Vio el reporte mejorado de la escuela, pero era sospechoso. Lo vio no como progreso, sino como un truco, otro de los esquemas de Caleb. ¿Qué es esto, Caleb?, preguntó Harrison una noche, sosteniendo el reporte interino. ¿Finalmente decidiste pagarle a alguien para que tomara tus exámenes por ti? Porque estas calificaciones, aunque aún son abismales, son ligeramente menos abismales de lo usual. Solo estoy intentando, dijo Caleb, rehusándose a dejar que el cinismo de su padre extinguiera su nueva chispa. Intentar no es suficiente, respondió Harrison bruscamente.
Los resultados son lo único que importa. Tienes exámenes finales en 3 semanas. Determinarán si te gradúas. Determinarán si este pequeño experimento de rebajarte en el autobús escolar llega a su fin. No me decepciones otra vez. La presión era inmensa. Los exámenes finales eran una montaña que tenía que escalar y sabía que no podía hacerlo solo. Fue con Clara. La encontró en el invernadero cuidando cuidadosamente una colección de orquídeas. No me cree, dijo Caleb, la frustración evidente en su voz. Finalmente estoy haciendo el trabajo, y él piensa que es una estafa. Clara May no levantó la vista de su tarea. Roció gentilmente las hojas de una orquídea blanca delicada. No importa lo que él crea, dijo. Importa lo que hagas. Su opinión es solo clima. Cambia. Tus acciones son el suelo en el que te paras. Hazlo sólido. ¿Pero cómo? 3 semanas no es suficiente tiempo para aprender el material de todo un año. No necesitas aprenderlo, dijo, finalmente volteándose a mirarlo. Ya lo sabes. La información está en los libros, está en tus notas. Lo que necesitas aprender es cómo conectarlo. Historia, ciencia, literatura no son islas separadas. Todas son parte del mismo continente. Solo necesitas encontrar los puentes. Su idea de estudiar era diferente a cualquier cosa que hubiera hecho jamás. No usaron tarjetas de memoria o exámenes de práctica. En su lugar, le hizo crear un mapa mental gigante y extenso en una pizarra blanca en el salón de baile sin usar de la mansión. Comenzaron con un solo evento: la construcción del ferrocarril transcontinental. El legado de su tatarabuelo. Tu libro de historia dice que fue construido entre 1863 y 1869, dijo. Ese es un hecho. Es aburrido, está muerto. Hagámoslo vivo. ¿Por qué fue construido entonces? Caleb pensó por un momento. La guerra civil estaba pasando. El gobierno quería conectar el país para asegurar que el oeste se quedara con la Unión. Bien, asintió. Ese es el puente político. Ahora, ¿qué hay de la ciencia? ¿Cómo lo construyeron? ¿Acero? Respondió Caleb, las piezas comenzando a encajar. El proceso Bessemer era una nueva invención. Hizo el acero barato y fuerte. Lo necesitaban para los rieles y dinamita para volar a través de las montañas. El puente científico, dijo, dibujando líneas en la pizarra conectando política con química e ingeniería. Ahora, ¿qué hay de la gente que lo construyó? Inmigrantes, dijo Caleb, recordando las fotos de clase. Principalmente chinos e irlandeses. Fueron tratados terriblemente, pagados casi nada, miles murieron. El puente social, dijo Clara, su voz suave. ¿Y qué historias salieron de eso? ¿Qué poemas y canciones fueron escritos sobre la soledad de la pradera, el peligro del trabajo, la esperanza de una nueva vida? El puente literario. Terminó Caleb, una sensación extraña de amanecer sobre él. Durante 3 semanas llenaron la pizarra. Cada evento, cada fórmula, cada personaje en una novela era un punto en el mapa, y los conectaron. El auge del mercado de valores estaba conectado con la psicología del miedo y la codicia. La estructura de un soneto shakespeariano estaba conectada con la belleza matemática de la proporción áurea. Todo era parte de una historia más grande e interconectada. Ya no solo estaba memorizando hechos, estaba entendiendo el mundo. Durante una de sus sesiones nocturnas, alimentadas por té y sándwiches que su madre dejaba silenciosamente para ellos, la curiosidad de Caleb sobre la propia historia de Clara May se volvió demasiado fuerte para ignorar. Tu bisabuelo. Comenzó cuidadosamente. El sargento Peterson, ¿cómo sabes tanto sobre lo que pensaba? Clara May se quedó silenciosa. Caminó hacia su pequeña mochila y sacó un diario encuadernado en cuero gastado. Las esquinas estaban deshilachadas y las páginas amarillentas con la edad. Lo abrió y se lo entregó a Caleb. La escritura adentro era pequeña y precisa. La tinta desvanecida pero aún legible. Estaba lleno de bocetos de plantas, mapas de terreno y observaciones detalladas, pero no era el cuaderno de registro de un soldado. Era el diario de un filósofo. Una entrada decía: vi una telaraña esta mañana. El viento rompió un agujero en ella. La araña no se quejó, no se lamentó, simplemente comenzó a reconstruir. La naturaleza no entiende el orgullo, solo entiende el propósito. Otra entrada decía: el capitán nos dice que odiemos al enemigo, que lo veamos como un monstruo, pero cuando miro a través de mis binoculares, veo a un muchacho no mayor que mi propio hijo limpiando su rifle.
Probablemente está tan asustado como yo. El arma más peligrosa en cualquier guerra no es un arma. Es la historia que nos contamos sobre el otro lado. Caleb levantó la vista del diario, su garganta apretada con emoción. Escribió esto. En medio de una guerra. Clara May asintió. Creía que la única manera de sobrevivir la fealdad del mundo era buscar su belleza escondida. La única manera de luchar contra el odio era buscar el entendimiento. No luchó por una bandera o un país. Luchó por la idea de que incluso en los lugares más oscuros había una mejor manera de ver. Reveló entonces que su bisabuelo había sido condecorado con la Medalla de Honor. No por un solo acto de valentía, sino por su habilidad misteriosa para anticipar los movimientos del enemigo, para ver patrones que nadie más veía, salvando a su compañía de emboscadas en 3 ocasiones separadas. No era un héroe porque era un gran soldado, era un héroe porque era un gran pensador. Después de la guerra había rechazado todos los reconocimientos y vivido una vida silenciosa, vertiendo toda su sabiduría y su manera única de ver el mundo en su bisnieta. Dijo que el mundo estaba roto, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Y la única manera de arreglarlo era criar una generación de gente que supiera cómo ver. No solo mirar las piezas rotas, sino ver cómo podrían encajar de nuevo. Caleb finalmente entendió. Clara May no era solo una niña brillante. Era un legado. Era la guardiana de una confianza sagrada. Un secreto pasado desde una trinchera desgarrada por la guerra. Un secreto que ahora estaba compartiendo con él. El día de su primer examen final llegó. Era historia. Entró al salón de clases y se sentó, su corazón calmado. No tenía miedo. Miró el papel del examen, la pregunta de ensayo que lo habría aterrorizado un mes atrás. Discute los factores económicos, sociales y políticos primarios que llevaron a la Gran Depresión. Tomó su pluma. No solo escribió sobre el colapso del mercado de valores de 1929, escribió sobre la psicología frágil de una nación construida sobre crédito. Escribió sobre el tazón de polvo conectando eventos meteorológicos con la migración masiva de familias desesperadas. Escribió sobre las canciones de Woody Guthrie, las fotografías de Dorothea Lange, la literatura de John Steinbeck. No solo respondió la pregunta, contó la historia. Fue el último en terminar. Entregó su papel al señor Gable, quien lo miró con una expresión curiosa y esperanzada. Caleb salió del salón, sin saber si había pasado o reprobado. Pero por primera vez no importaba. No lo había hecho por su padre. No lo había hecho por la calificación. Lo había hecho por sí mismo. Había tomado las piezas rotas del pasado y las había hecho completas, y sabía con una certeza silenciosa que nada en su vida volvería a ser igual jamás. Las 2 semanas de exámenes pasaron en una neblina enfocada. Para Caleb fue un maratón de aplicar las lecciones de Clara May, de encontrar los puentes escondidos entre materias dispares. Salió de su examen final, física, sintiéndose no agotado, sino electrificado. No tenía idea de cuáles serían sus calificaciones finales, pero sintió un sentido profundo de logro que era completamente nuevo para él. No solo había tomado exámenes, se había involucrado en una conversación profunda con el conocimiento acumulado de generaciones. Encontró a Clara May en la biblioteca acomodando libros. No tuvo que decir una palabra. Ella lo miró y una sonrisa lenta y brillante se extendió por su rostro. «Lo hiciste», dijo. No era una pregunta. «No sé», admitió Caleb, «pero me siento diferente, como si acabara de despertar». Ese era el único examen que importaba. Respondió colocando una copia de la Odisea de vuelta en su lugar. Los resultados oficiales fueron enviados a su padre primero. Una semana después, Harrison Montgomery convocó a Caleb a su estudio. La habitación se sentía diferente ahora, menos como una sala de juicios y más como el santuario privado de un hombre complicado. Harrison estaba sentado detrás de su escritorio enorme, una sola hoja de papel en su mano. Su rostro era una máscara de piedra, completamente ilegible. El corazón de Caleb martilló contra sus costillas. Este era el momento de la verdad. «Hablé con el director de Northwood esta mañana», comenzó Harrison, su voz vacía de emoción. Deslizó el papel a través del escritorio pulido. «Esta es tu boleta de calificaciones final». Caleb la tomó con una mano temblorosa. Escaneó las calificaciones. Historia, B+. Literatura inglesa, B. Economía, C+. Física, B. Había pasado cada sola materia.
No estaba en la cima de la clase, ni por mucho, pero había hecho más que solo pasar. Había escalado desde el fondo absoluto hasta el medio respetable en solo unas pocas semanas cortas. Había hecho lo imposible. Miró a su padre, una sensación de triunfo brotando en su pecho, esperando ¿qué? ¿Elogio? ¿Una sonrisa? ¿Un apretón de manos? No obtuvo nada de eso. Harrison se recostó en su silla, sus ojos fríos y estrechos. «Es una mejora notable», dijo, su voz peligrosamente silenciosa. «Tan notable de hecho que es imposible. Ningún estudiante va de un promedio de 0.8 a 2. 8 en un solo semestre. Nadie». El aire se enfrió. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Caleb, su voz apenas un susurro. «Estoy diciendo que hiciste trampa», dijo Harrison, las palabras aterrizando como piedras. «No sé cómo. No sé a quién le pagaste o qué influencias usaste. Pero este no es el trabajo de un estudiante honesto. Este es el trabajo de un estafador. Y aunque puedo tolerar a un tonto, no toleraré a un tramposo en mi casa». Caleb lo miró, su mente dando vueltas. Era la ironía definitiva. Por primera vez en su vida, había hecho algo honestamente con su propio esfuerzo, y su padre lo estaba acusando de fraude. La injusticia de ello era tan profunda que le robó el aliento. Toda la vieja ira, el viejo resentimiento volvieron rugiendo. «Estás equivocado», dijo Caleb, su voz temblando con una mezcla de furia y dolor. «Estás equivocado. Hice el trabajo. Lo aprendí». «No me mientas», tronó Harrison, golpeando su puño en el escritorio. «Ha sido una decepción toda tu vida, pero esto es un nuevo mínimo. Mentir tan descaradamente a mi cara. ¿Pensaste que era tan estúpido?». En ese momento algo dentro de Caleb se quebró. El miedo que siempre había sentido en presencia de su padre fue quemado por el fuego blanco de su ira. Pero las lecciones de Clara May se mantuvieron. No solo vio a un tirano, vio al hombre en la fotografía, al muchacho desesperado por la aprobación de su propio padre. Vio a un hombre tan cegado por su propia definición rígida de éxito que no podía reconocer el crecimiento real cuando estaba justo frente a él. «No», dijo Caleb, su voz repentinamente calmada y clara. La ira se asentó en un núcleo de certeza absoluta. «No creo que seas estúpido, papá. Creo que estás ciego. Has pasado toda tu vida mirando balances y cotizaciones de acciones, y has olvidado cómo leer a una persona. Me miras y no ves a un hijo. Ves una mala inversión. Has estado tan obsesionado con enseñarme el costo de todo que nunca me enseñaste el valor de nada». Puso la boleta de calificaciones de vuelta en el escritorio. «No hice esto por ti», dijo, las palabras resonando con una autoridad recién encontrada. «Lo hice por mí. Y francamente, si me crees o no es tu problema, no el mío. Ya no necesito tu aprobación. No soy una partida en tu libro mayor». Se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Harrison Montgomery sin palabras por primera vez en su vida. Dejó a su padre sentado solo en su templo de éxito, un rey en un trono de oro, repentina y completamente impotente. Caleb encontró a Clara May sentada en los escalones del porche trasero, viendo la puesta del sol. Su madre Susan estaba cerca empacando su bolsa para irse a casa por la noche. «No me creyó», dijo Caleb, sentándose junto a ella. La ira se había desvanecido, dejando atrás un dolor hueco. «Lo sé», dijo suavemente. Susan Thompson miró a Caleb, sus ojos llenos de una simpatía que era casi insoportable. «Lo siento, Caleb. Es un hombre difícil de complacer». «No importa», dijo Caleb, tratando de convencerse tanto a sí mismo como a ellas. «Ya terminé de intentar». Miró a Clara May, a esta increíble niña de 11 años que había cambiado de manera única todo el curso de su vida. «¿Cómo puedo pagarte jamás?». Clara miró no a él, sino a su madre. Una mirada silenciosa y significativa pasó entre ellas. Fue Susan quien finalmente habló, su voz vacilante pero firme. «Hay una cosa, un favor». «Lo que sea», dijo Caleb instantáneamente. «Es sobre mi hermano», dijo Susan, su mirada bajando a sus manos. «El tío de Clara May. Trabajó para la empresa de tu padre durante 20 años. Un programador senior. Era leal, trabajador. Hace unos años hubo una brecha de seguridad, una grande. Se perdieron millones de pesos. Necesitaban a alguien a quien culpar, y lo culparon a él. Dijeron que vendió secretos de la empresa. Tu padre lo despidió». Clara May tomó la historia, su voz tensa. «Fue deshonrado. Nadie más lo contrataría.
Perdimos todo. Por eso mi mamá tiene que trabajar 2 empleos. Por eso tuvimos que vender nuestra casa. Caleb estaba aturdido. ¿Pero si era inocente? Lo era, dijo Susan, una convicción feroz en su voz. Mi hermano nunca haría algo así. Amaba esa empresa. Ayudó a construirla, pero tu padre necesitaba una respuesta rápida, un chivo expiatorio. No miró la evidencia, solo miró la línea de fondo. Y entonces Caleb entendió. Finalmente vio toda la imagen, la conexión final y desgarradora en el mapa. Esto nunca fue solo sobre sus calificaciones. Desde el mismo principio se trataba de justicia. Era el plan silencioso, brillante y desesperado de una hija, para acercarse lo suficiente al corazón del Imperio Montgomery para salvar el honor de su familia. El secreto, susurró Caleb, las piezas encajando. La forma de ver. Tu bisabuelo te la enseñó y tú me la enseñaste para que yo pudiera. Para que pudieras ver la verdad, terminó Clara May por él. Para que pudieras mostrarle a tu padre lo que se rehúsa a ver. La historia real no siempre es la más fácil de leer. El peso de todo se asentó sobre Caleb. El desafío moral sobre el que solo había leído en libros ahora era suyo. Su lealtad hacia su padre versus su deuda hacia la niña que lo había salvado. Pero ni siquiera era una elección. Sabía lo que tenía que hacer. Pasó los siguientes 2 días encerrado en la biblioteca, no con libros de texto, sino con reportes antiguos de la empresa, registros de red archivados y estados financieros a los que accedió usando el login de su padre, que había memorizado años atrás. Aplicó los métodos de Clara May. No buscó una sola pieza de evidencia. Buscó la historia. Buscó las brechas, las inconsistencias, los momentos donde la narrativa oficial no encajaba del todo. Lo encontró. Un rastro de migajas digitales enterrado bajo años de datos. Una serie de transferencias encriptadas hábilmente disfrazadas que no llevaban al hermano de Susan, sino a un ejecutivo senior en la junta directiva. Un hombre que era un rival feroz de su padre. Un hombre llamado Kyle Jennings Sr., el padre del muchacho que se había burlado de él por tomar el autobús. Era un golpe digital, un acto brillante de sabotaje corporativo, y el tío de Clara May había sido el chivo expiatorio perfecto. Caleb imprimió todo. Lo organizó en una línea de tiempo clara e innegable. Tomó la carpeta y caminó de vuelta al estudio de su padre. Harrison estaba mirando por la ventana, viéndose viejo y cansado. Caleb no dijo palabra. Solo puso la carpeta en el escritorio. Harrison la miró, luego a Caleb, sus ojos llenos de sospecha. La abrió. Comenzó a leer. Caleb observó mientras el rostro de su padre pasó por una tormenta de emociones, confusión, luego irritación, luego comprensión naciente, y finalmente un shock profundo que sacudía el alma. La máscara del CEO poderoso se cayó, revelando el rostro de un hombre que había cometido un error terrible. Terrible. Había arruinado la vida de un hombre inocente, no por malicia, sino por orgullo y conveniencia, por una ceguera voluntaria. Levantó la vista hacia Caleb. La arrogancia se había ido. La ira se había ido. Todo lo que quedaba era una vulnerabilidad cruda y dolorosa. «Tú encontraste esto», tartamudeó Harrison. «¿Cómo?» «Aprendí cómo ver», dijo Caleb simplemente. Un largo silencio llenó la habitación. Entonces, por primera vez que Caleb pudiera recordar, vio lágrimas acumularse en los ojos de su padre. «¿Qué he hecho?», susurró Harrison. Fue el comienzo de un camino largo. El tío de Clara May fue públicamente exonerado, su nombre limpio. Harrison Montgomery le ofreció su trabajo de vuelta con una promoción y un acuerdo generoso que restauró la seguridad de su familia. Pero más que eso, Harrison le ofreció una disculpa silenciosa y sincera, de hombre a hombre. Fue un acto de humildad que remodeló todo el legado Montgomery. Caleb no regresó a Northwood. Eligió en su lugar asistir a la preparatoria pública local, donde se graduó con honores un año después. Él y su padre comenzaron a hablar. Realmente a hablar. No siempre estaban de acuerdo, pero escuchaban. Ya no eran solo un CEO y un heredero. Eran un padre y un hijo reconstruyendo un puente roto pieza por pieza dolorosa. Una noche, Caleb encontró a Clara May en el jardín, leyendo bajo la luz de la luna creciente. «Mi tío quiere agradecerte», dijo. «Dijo que le devolviste su nombre». «Tú fuiste quien hizo eso», dijo Caleb. «Tú fuiste quien me enseñó».
¿Por qué yo, Clara? De toda la gente, ¿por qué me elegiste? Ella cerró su libro y lo miró, sus ojos azules sorprendentemente sabios reflejando la luz de la luna. Mi bisabuelo me dijo algo más, dijo. Dijo, no puedes arreglar un mundo roto luchando contra la gente que lo rompió. Tienes que enseñar a sus hijos cómo ver, porque son los únicos que pueden convencer a los reyes de que sus castillos están construidos sobre arena. Caleb miró hacia la hacienda extensa, hacia los jardines perfectamente cuidados y las luces brillantes de la mansión. Era un reino construido sobre riqueza y poder. Pero sabía ahora que su tesoro más grande no estaba en la bóveda o el garaje. Era una niña de 11 años con cabello rubio que sabía que el secreto más poderoso del mundo era simplemente el valor para abrir verdaderamente los ojos. Meses después, Caleb estaba parado en el podio de su graduación de preparatoria. No era el valedictorian, pero tampoco era el último de la clase. Era exactamente donde pertenecía, en el medio, trabajando duro, aprendiendo cada día. Mientras miraba hacia la audiencia, vio a su padre en la primera fila. Harrison tenía lágrimas en los ojos, no de decepción, sino de orgullo, orgullo real, ganado honestamente. Junto a Harrison estaba Susan Thompson, ahora la nueva directora de recursos humanos de Montgomery Enterprises, una posición que Harrison había creado específicamente para ella después de darse cuenta de que había estado desperdiciando el talento más grande bajo su propio techo. Y junto a Susan, con un vestido amarillo brillante y una sonrisa que podía iluminar el mundo entero, estaba Clara May. Ella le hizo un pequeño saludo, y en ese gesto Caleb vio todo el viaje que habían tomado juntos. De la ceguera a la vista, del privilegio a la perspectiva, del fracaso a la comprensión. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían y tomaban fotos, Caleb se acercó a Clara May. ¿Qué sigue para ti?, preguntó. Ella sonrió, esa sonrisa misteriosa que había llegado a conocer tan bien. Voy a seguir aprendiendo, dijo. Y algún día, cuando sea lo suficientemente mayor, voy a enseñar. Hay muchos castillos construidos sobre arena en este mundo, Caleb. Y muchos príncipes que necesitan aprender a ver. Miró hacia el horizonte, hacia la Ciudad de México extendiéndose más allá de las colinas. Mi bisabuelo dijo que cada generación tiene la oportunidad de arreglar los errores de la anterior. Pero solo si están dispuestos a mirar más allá de las paredes de sus propios castillos. Caleb siguió su mirada. Pensó en todas las empresas que heredaría algún día. Todas las decisiones que tendría que tomar. Todas las vidas que tocaría. El peso de esa responsabilidad una vez le había parecido abrumador. Ahora se sentía como un regalo. Gracias, le dijo a Clara May, por enseñarme a ver. No me des las gracias a mí, respondió. Dale las gracias a él. Señaló hacia el cielo estrellado. El sargento Elias Peterson. Su manera de ver el mundo no murió con él. Vive en cada persona que elige mirar más allá de la superficie. Que elige ver la humanidad en otros. Que elige construir puentes en lugar de muros. Esa noche, Caleb se quedó despierto en su habitación, mirando por la ventana hacia los jardines donde todo había comenzado. Recordó a ese muchacho arrogante y vacío que había sido solo unos meses atrás, tan perdido en su propio privilegio que no podía ver la extraordinaria sabiduría de una niña sentada en el suelo de la biblioteca. Ahora entendía que la verdadera riqueza no se medía en pesos o propiedades. Se medía en conexiones, en comprensión, en la capacidad de ver más allá de uno mismo hacia la vasta y hermosa complejidad del mundo. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Escribió sobre todo lo que había aprendido, sobre la diferencia entre mirar y ver, sobre el poder de la humildad y el peligro del orgullo. Escribió sobre un sargento en una trinchera que se negó a dejar que la guerra aplastara su fe en la humanidad. Escribió sobre una niña que llevó esa fe a través de generaciones y la pasó a un muchacho que no sabía que la necesitaba. Y escribió sobre la lección más importante de todas, que no importa cuán alto construyas tus muros, cuán profundas caves tus bóvedas, o cuán brillantes puliste tu oro, si no puedes ver la humanidad en los ojos de un extraño, entonces no tienes nada en absoluto. Los años pasaron. Caleb fue a la universidad, estudió negocios e historia y regresó para trabajar junto a su padre, pero la empresa que ayudó a construir era diferente de la que había heredado Harrison. Era una empresa que valoraba a las personas tanto como las ganancias, que medía el éxito no solo en términos financieros, sino en el impacto que tenía en las comunidades que servía.
Harrison, transformado por las lecciones de humildad que había aprendido a través de su hijo, se convirtió en un tipo diferente de líder. Siguió siendo exitoso, pero su éxito estaba ahora templado por la sabiduría y la compasión. La relación entre padre e hijo, una vez fría y transaccional, se profundizó en algo real y duradero. Y Clara May, fiel a su palabra, se convirtió en maestra. No el tipo de maestra que enseña desde libros de texto, sino el tipo que enseña a estudiantes a ver el mundo con nuevos ojos. Su aula se convirtió en un lugar donde los niños de todos los trasfondos aprendían que la inteligencia verdadera no era sobre memorizar hechos, sino sobre conectar ideas, sobre encontrar los hilos que tejen toda la experiencia humana en un tapiz hermoso y complejo. En una tarde soleada, muchos años después, Caleb visitó la escuela donde Clara May enseñaba. La encontró en su aula, rodeada de estudiantes de 11 años, la misma edad que tenía cuando lo había salvado. Estaba sosteniendo un prisma, dividiéndolo en arco iris de luz sobre las paredes. ¿Quién puede decirme qué ven?, preguntó a sus estudiantes. ¡Colores!, gritó un niño. ¡Un arco iris!, dijo otro. Clara May sonrió. Esas son las respuestas obvias, dijo. ¿Pero qué más? ¿Qué historia cuenta esta luz? Una niña pequeña al frente levantó su mano tímidamente. Cuenta la historia de que todas las cosas hermosas están ocultas dentro de las cosas ordinarias. Solo tienes que saber cómo mirar. Los ojos de Clara May brillaron con orgullo. Exactamente, dijo. La luz blanca parece simple, pero contiene todo un mundo de colores. Las personas son iguales. Pueden parecer simples en la superficie, pero si sabes cómo mirar realmente, verás que cada persona contiene todo un universo de historias, sueños y posibilidades. Caleb se quedó parado en la entrada, observando, y sintió que su corazón se llenaba de gratitud. El legado del sargento Elias Peterson vivía. Su manera de ver el mundo se estaba extendiendo, pasando de una mente joven a otra, creando ondas de comprensión que se extenderían hacia afuera por generaciones. Después de clase, él y Clara May caminaron por los jardines de la escuela. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Caleb. De haberme elegido. Podrías haber elegido a alguien más, alguien sin todo mi equipaje. Clara May se detuvo junto a un rosal y tocó gentilmente uno de sus pétalos. Mi bisabuelo solía decir que las rosas más hermosas crecen del suelo más duro, dijo. Tú no eras mi primera opción, Caleb. Eras la opción correcta, porque alguien que nunca ha luchado nunca puede enseñar verdaderamente a otros cómo superar la lucha. Miraron hacia atrás a la escuela, donde los niños jugaban en el patio de recreo, sus voces llenando el aire con risa y alegría. Cada uno de esos niños tiene el potencial de cambiar el mundo, dijo Clara May. Solo necesitan a alguien que les enseñe cómo ver. Y tú, Caleb Montgomery, has ayudado a crear una empresa que da a familias como la mía la estabilidad para criar esa próxima generación de visionarios. Caleb asintió, entendiendo finalmente el círculo completo de lo que habían logrado juntos. No se trataba solo de salvarlo a él, o incluso de salvar a su familia. Se trataba de crear un mundo donde la sabiduría podía pasarse de generación en generación, donde la manera de ver del sargento Peterson podía continuar iluminando incluso los rincones más oscuros de la experiencia humana. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de oro y ámbar, Caleb pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por esta simple pero profunda lección, que ver verdaderamente a otra persona, entender su historia, reconocer su humanidad, era el acto más poderoso y transformador que cualquier ser humano podía realizar. El hijo del millonario había encontrado su secreto. No era riqueza o poder o privilegio. Era algo mucho más simple y mucho más precioso, la capacidad de ver. Y en un mundo que parecía estar construido sobre divisiones y malentendidos, esa capacidad era nada menos que revolucionaria. La historia termina aquí, pero el legado continúa. En cada aula donde un maestro ayuda a un estudiante a ver más allá de las apariencias. En cada oficina donde un líder elige la compasión sobre las ganancias. En cada momento cuando una persona se detiene, mira realmente a otra persona y ve no a un extraño, sino a un compañero viajero en el complicado y hermoso viaje de estar vivo. Porque al final, el secreto más grande de todos no es algo que puedas poseer o comprar o heredar. Es algo que solo puedes aprender. Y luego, si eres lo suficientemente sabio y lo suficientemente valiente, enseñar a otros. Es la diferencia entre mirar y ver, entre escuchar y oír, entre existir y vivir verdaderamente. Y en esa diferencia reside la esperanza para nosotros todos.